¿Quién más te querría a ti?, se rió mi esposo infiel, echándonos a mí y a nuestra recién nacida a la calle para irse con su amante. Estaba seguro de que su madre lo apoyaría. Después de todo, Margaret era conocida por ser una mujer fría e insensible que rara vez mostraba emociones. Pero cuando me vi obligada a irme, ella hizo lo impensable. No eligió a su hijo. Hizo las maletas, arrancó el auto y me eligió a mí. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Habían pasado 8 meses desde el nacimiento de Lily cuando sentí que el piso se abría bajo mis pies. Descubrí que mi esposo, Rick, me estaba engañando. Honestamente, al principio no podía creerlo. Tienen que entender algo, Rick y yo éramos el cliché andante, los novios de la secundaria que pasaron de ser pareja en el baile de bienvenida a caminar juntos hacia el altar. Ante los ojos de todos, éramos la pareja dorada, el modelo de estabilidad. Realmente creía que él era la única persona que jamás me traicionaría. Nunca imaginé que esperaría hasta mi momento de mayor debilidad, en el posparto, exhausta y vulnerable, para apuñalarme por la espalda. Rick trabajaba en el distrito financiero, en el centro de Chicago. Decía que era un trabajo demoledor, así que, por conveniencia, alquiló un apartamento en la ciudad para ahorrarse el viaje diario. Solo volvía a nuestra casa en los suburbios los fines de semana. Resultó que la conveniencia no tenía nada que ver con el tráfico. Esa chica joven, ella era su novia de la ciudad. Cuando finalmente reuní el valor para confrontarlo, con las pruebas en la mano y temblando como una hoja, su reacción me heló la sangre. No suplicó perdón. No entró en pánico. Simplemente tomó un sorbo lento y casual de su whisky, mirándome con unos ojos completamente vacíos de culpa. Anna, dijo, con esa voz suave y condescendiente, me estoy matando allá afuera para ganar dinero para esta familia. Necesito una forma de liberar vapor. Esto es completamente normal en mi círculo. No seas tan ingenua. Dejó el vaso sobre la mesa y se encogió de hombros. Si puedes vivir con ello, bien. Si quieres el divorcio, adelante. Entonces me miró de arriba abajo. Yo llevaba puestos unos pantalones deportivos que habían visto días mejores, tenía el cabello hecho un desastre porque no me había duchado en 2 días, y probablemente tenía vómito de bebé visible en el hombro. Soltó una risa fría y cruel. Mírate. Mira en lo que te has convertido. ¿Quién más va a interesarse en ti además de mí? Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba apostando a mi miedo. Estaba seguro de que no me atrevería a dejarlo. Y la parte aterradora era que tenía razón. Mis antecedentes eran un desastre. Mi madre murió de una sobredosis cuando yo era muy pequeña, y mi padre fue un fantasma al que nunca conocí. Crecí rebotando entre hogares de acogida, un sistema que me enseñó que no tenía a nadie en quien confiar más que en mí misma, hasta que conocí a Rick. Me había casado con él sin dudarlo ni un segundo. Aposté todo. Incluso renuncié a mi trabajo y me mudé aquí, a los suburbios, para apoyar su carrera, cortando mi propia fuente de ingresos. ¿Si me divorciaba ahora? No tenía ahorros para pagarle a un abogado tiburón. Mi puntaje de crédito estaba en la basura después de años sin tener ingresos a mi nombre. Si intentaba pelear por la custodia, un juez me miraría, sin hogar, sin trabajo, en la indigencia, y de ninguna manera me entregaría a Lily. ¿Y conseguir trabajo y contratar una niñera? Hice las cuentas. El costo de incluso una guardería mediocre era más alto que el salario inicial que ganaría como una mujer que llevaba años fuera del mercado laboral. Entonces, ¿cuál era mi opción? ¿Apretar los dientes y pudrirme en esta mansión suburbana vacía y resonante? Pero la injusticia de todo aquello me quemaba el pecho. Tenía los ojos rojos y me ardían cuando le pregunté, ¿por qué? Me dijiste que yo era tu alma gemela. Estaba pensando en el viejo Rick. El hombre que era paciente. El chico que, cuando ambos trabajábamos medio tiempo solo para ahorrar para la matrícula, insistía en darme el último trozo de pizza. Recordé estar parada bajo la lluvia en el funeral miserable de mi madre, con Rick apretando mi mano tan fuerte que dolía, jurando al cielo, Anna ha sufrido suficiente.
Le prometo a Dios ahora mismo que nunca dejaré que vuelva a sufrir. Ese fue el momento en que decidí apostar mi vida entera por él. Entonces, ¿por qué el hombre parado frente a mí era un completo extraño? Resultó que mi amor incondicional y mi sacrificio total no habían asegurado mi futuro, solo le habían dado a él las municiones para destruirme. Rick miró su reloj, un Rolex nuevo que se había regalado a sí mismo, y suspiró con una impaciencia exagerada. Agarró su maletín y se dirigió a la puerta. Basta con la telenovela, Anna. Ni siquiera me diste un hijo, un heredero apropiado. Solo te pasas el día revoloteando sobre esa hija llorona tuya. ¿Con quién se supone que me queje? Abrió la puerta, dejando entrar el aire frío. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma. Te has vuelto aburrida. Tediosa. Ya no me das ninguna motivación para ganar dinero. La pesada puerta principal se cerró de un golpe. El sonido fue como un disparo en la casa silenciosa. ¿Realmente era mi culpa? Subí las escaleras y levanté a Lily, que se había despertado por los gritos. Abrazándola fuerte en esta casa de postal, en un vecindario de clase media inmaculado, me derrumbé y sollocé. Los días se arrastraban, una tortura en cámara lenta. Un mes después, el padre de Rick, Frank, falleció en un asilo. El funeral fue un evento elaborado y digno. Rick interpretó su papel a la perfección, llorando con lo que parecía una angustia genuina frente a parientes y vecinos, cimentando su imagen como el hijo más devoto del mundo. Pero, ¿mi suegra, Margaret? Ella estuvo allí parada todo el tiempo con un rostro de piedra. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera viendo una obra de teatro aburrida que ya había visto una docena de veces. Me sorprendió un poco. Todos sabían que Frank había sido un alcohólico con un temperamento violento, y Margaret había pasado los últimos años cargando con el peso de cuidarlo. Aún así, habían estado casados décadas. Su reacción parecía excesivamente fría. Me hizo pensar en todas las veces que Rick se quejaba de que su madre era una controladora sin emociones. Ja, susurró Margaret. Estábamos paradas junto a la acera. Los invitados se dispersaban. Margaret vio alejarse el coche fúnebre, y una risa baja y escalofriante escapó de su garganta. Por fin se fue el viejo desgraciado. Y por fin soy libre. El corazón me dio un vuelco. Fingí estar muy ocupada ajustando el cochecito de Lily, aterrorizada de reconocer lo que acababa de escuchar. Sobrevivimos al funeral y fuimos a nuestras casas por separado. Tal vez fue el viento en el cementerio, pero 2 días después, mi cuerpo colapsó. Empezó con un resfriado, luego escaló a mastitis. Estaba ardiendo con una fiebre alta que no bajaba. Llamé a Rick. El ruido de fondo en su lado era fuerte, choque de copas, risas. Obviamente estaba en una fiesta o una cena. Tengo una fusión masiva que negociar esta semana, espetó. ¿Por qué tienes que elegir justo ahora para enfermarte? Sentía que la cabeza se me partía en 2. Tuve que tragarme mi orgullo y suplicar. ¿Podrías por favor volver solo 2 días? ¿O contratar a una niñera? Rick, físicamente no puedo levantarme de la cama. No tengo tiempo para entrevistar niñeras ahora mismo, dijo, despectivo. Y no me gustan los extraños en la casa. Resuélvelo. O llama a mi madre. Honestamente, tienes un solo trabajo, quedarte en casa con una niña, y ni siquiera puedes hacer eso bien. Todavía se estaba quejando de que interrumpí su trabajo cuando colgó. No tenía opción. Lily gritaba de hambre. Miré el teléfono, temblando, y marqué el número de mi suegra. Margaret, estoy muy enferma. ¿Podrías venir a ayudarme con Lily, por favor? Margaret sonó molesta de inmediato. Acabo de reservar un pasaje a Florida. Me voy mañana. Está bien, intenté hablar, pero un ataque de tos se apoderó de mí. Hola. Tosí hasta tener arcadas. Lily lloraba a todo pulmón, una sirena de angustia. Intenté impulsarme para llegar a ella, pero la habitación giró violentamente. Colapsé sobre la alfombra, sentía mis extremidades como plomo.
Me sentí como un pez arrojado a la orilla, boqueando por aire, asfixiándome, y aún así mi único pensamiento era terriblemente práctico: ¿se va a morir de hambre la bebé? Entonces, un pensamiento más oscuro y terrible atravesó la fiebre. Si me muriera aquí mismo, ¿terminaría el dolor? Rick recibiría el seguro de vida. Y Lily, bueno, ella es su hija biológica. No dejaría que se muriera de hambre. Miré a Lily, que finalmente se había agotado y se había quedado dormida. Mis ojos se desviaron hacia la puerta del balcón. Parecía estar llamándome. Pum. 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 Los golpes agresivos me trajeron de vuelta a la realidad. Usé la pared para arrastrarme hasta quedar de pie, tropezando hacia la puerta. Cuando abrí, Margaret estaba allí. Sostenía una bolsa de viaje, con la cara torcida por la irritación. Obviamente había venido a toda prisa. ¿Por qué tardaste tanto en abrir? Ladró. Me apoyé contra el marco de la puerta, apenas manteniéndome vertical. Lo siento. Yo, no tengo fuerzas. Margaret resopló, pasando a mi lado. Mientras se quitaba los zapatos, comenzó a refunfuñar. Incluso muerto, ese hombre es una molestia. El fantasma de Frank me está acechando, lo juro. Arruinó mis vacaciones. A pesar de las quejas, se movía con precisión militar. Me dirigió al sofá, me obligó a sentarme y sacó un termómetro de su bolsa. Luego marchó al dormitorio para revisar a Lily. ¿Cuándo comió la bebé por última vez? Hace 2 horas. ¿Y tú? ¿Has comido? Negué con la cabeza. No tengo apetito. Margaret me fulminó con la mirada, frunciendo el ceño. Dejemos una cosa clara. Voy a cuidar a la niña unos días. En el segundo que estés mejor, me subo a un avión. Lo sé, susurré. Gracias. Dio media vuelta y entró a la cocina. Escuché el sonido de latas abriéndose, el zumbido del microondas. Minutos después, colocó un tazón humeante de sopa de tomate y un sándwich de queso a la plancha, grilled cheese, en la mesa de centro. Come. No seas dramática. No puedes mejorar si no comes. Agarré el sándwich. El pan estaba crujiente, mantecoso. A medida que el queso tibio y la sopa caliente llegaban a mi estómago, ese impulso de saltar por el balcón comenzó a desvanecerse. La vida es dura, pero aún así hay que vivirla. Margaret agarró 2 bolsas de basura y marchó hacia la puerta. Voy a traer yo a comprar comida de verdad. Ya vuelvo. Tú come, luego duerme. Deja los platos, para eso está el lavavajillas. Murmuré un gracias. La sopa de tomate estaba ácida, pero mi nariz picaba con otro tipo de acidez. Quería llorar, pero esta vez, de alivio. Margaret terminó mudándose. Y aquí estaba la sorpresa, aunque sus palabras siempre eran afiladas, constantemente lanzando pullas a Rico quejándose de su marido muerto, sus acciones eran increíblemente solidarias. Manejaba la casa como una administradora de fincas profesional. Todo estaba limpio, organizado, perfecto. En pocos días, incluso se ganó a Lily. Cada vez que Margaret entraba a la habitación, Lily agitaba sus manitas regordetas y se reía. Y Margaret cambió también. Pasó de llamar a Lily, la bebé, con tono frío, a Lily, y finalmente, a nuestra pequeña Lily. ¡Ay, miren a nuestra pequeña Lily!, arrullaba, bajando la voz una octava. ¡Qué ángel absoluto! Mira esa sonrisa. Mira. Se dio la vuelta. ¿Viste eso? Como una pequeña gimnasta. ¡Ay Dios! ¿Quién detonó un arma química? Ah, es nuestra pequeña Lily haciendo un depósito. Buen ruido fuerte, eso significa que su digestión funciona perfectamente. Para el 7º día, mi fiebre había desaparecido por completo. Margaret empacó su bolsa, pero cuando fue a dejar a Lily, vaciló. Claramente no quería soltarla. Bueno, ya que estás recuperada, me voy. Sostuve a Lily en alto. Di adiós a la abuela.
Mueve la manita. Lily pareció entender. Le tembló el labio. Sus grandes ojos marrón oscuro, que se veían exactamente como los de Rick, se llenaron de lágrimas. Se veía patética y adorable, a punto de estallar en llanto. La determinación de Margaret se desmoronó al instante. Arrebató a la bebé de nuevo, meciéndola. «Ay no, no, no llores. La abuela está justo aquí». Mientras le arrullaba a la bebé, las líneas severas de su rostro se suavizaron. Había una ternura allí que yo nunca había visto antes. Sus ojos estaban realmente enrojecidos. Quería pedirle que se quedara, pero tenía miedo de que pensara que yo era una necesitada. Así que probé las aguas. «Mamá, Margaret. Por favor ven cuando quieras. Lily realmente te ama». Fue la primera vez que Margaret no me corrigió por casi llamarla mamá. Simplemente asintió, me dio un sermón estricto sobre darle a la bebé suplementos de vitamina D, y se fue a regañadientes. Cuando la puerta hizo clic al cerrarse, suspiré. Para ser honesta, vivir con ella una semana me enseñó algo. Margaret era el clásico tipo de persona con caparazón duro y centro suave. Había mantenido su distancia antes, tal vez porque cuidar a Frank le había drenado el alma, o tal vez porque Rick había envenenado el pozo, diciéndole que yo era solo una esposa malcriada y obsesionada con gastar. Había estado atrapada en un matrimonio miserable y una pesada carga de cuidados durante décadas. Se merecía un descanso. A partir de entonces, el viejo Toyota de Margaret se convirtió en un elemento fijo en mi entrada. Venía cada pocos días a ver a Lily. Incluso se ofreció a llevarse a la bebé los fines de semana para darme un respiro. Con Rick constantemente, trabajando, en la ciudad, mi suegra y yo formamos una alianza extraña e inesperada. De hecho, nos estábamos volviendo cercanas. Y como era cercana, y como era astuta, Margaret se dio cuenta rápidamente de que la paz entre Rick y yo era falsa. «¿Rick está viendo a alguien?» Era un viernes por la noche. Rick acababa de llamar con el guión habitual, trabajando hasta tarde, quedándose en la ciudad. Colgué el teléfono y me di la vuelta. Margaret estaba sentada en la isla de la cocina, bebiendo café descafeinado. Hizo la pregunta casualmente, como si preguntara por el clima. Mi mano resbaló sobre el limón que estaba cortando. Me congelé. Después de un largo silencio, dije en voz baja, «Sí». Sentí náuseas. Rick era su orgullo y alegría. Él era el chico dorado en quien ella había depositado todas sus esperanzas en esa casa empapada de alcohol. La conexión entre Margaret y yo era Rick. Ella era la madre, yo era la futura exesposa. El procedimiento estándar para las mujeres de iglesia en este vecindario sería decirme que me aguantara. Que preservara la santidad de la familia. Que pensara en la casa, el distrito escolar, la reputación. Que hiciera la vista gorda. Incluso una suegra moderna usualmente solo regañaría a su hijo en privado y luego le diría a la esposa que fuera paciente. Pero Margaret fue a la guerra. La siguiente vez que Rick vino a casa, raramente, solo para buscar sus palos de golf, tuvieron una discusión explosiva en el estudio. Podía escuchar a Rick rugiendo a través de la gruesa puerta de roble. Momentos después, Rick salió hecho una furia, con la cara roja, apuntándome con un dedo a la cara. «Anna. ¿Qué demonios de mentiras le contaste a mi madre? Eres una víbora manipuladora», escupió. «No creas que poner a mi mamá de tu lado significa que puedes controlarme. Ella es mi madre. La sangre es más espesa que el agua. No intentes esa mierda de triangulación conmigo». Vi su berrinche con total calma, y luego simplemente colgué el teléfono cuando intentó llamarme más tarde para continuar con el abuso. Los culpables nunca creen que están equivocados. Es la lógica clásica del narcisista. Honestamente, una parte de mí envidiaba a Rick. Ese tipo de audacia, esa habilidad para ser un completo patán y aún así sentirse justificado. Ese es un lujo que solo poseen las personas que han sido amadas incondicionalmente. A diferencia de mí. Mi primera lección en el sistema de acogida fue cómo complacer a la gente,
aterrorizada de que un movimiento en falso hiciera que me devolvieran. Casarme con Rick fue la apuesta más grande de mi vida. Pensé que había encontrado mi hogar para siempre. En cambio, la realidad me dio una bofetada en la cara. Simplemente había cambiado una jaula llamada huérfana por una jaula más bonita llamada ama de casa perfecta. Esa noche, me escondí bajo el edredón y lloré hasta empapar la almohada. Escuché un golpe en la puerta. «Anna, ¿estás dormida?» Era Margaret. Me sequé la cara frenéticamente y respiré hondo. «No». «¿Qué pasa?» Empujó la puerta. Sostenía 2 tazas de chocolate caliente. Parecía vacilante, como si estuviera debatiendo si hablar o no. Me preparé. Aquí viene la cabildera. Rick es su hijo. Ella necesita proteger el nombre de la familia. Me va a decir que evite un escándalo. Margaret, solo di lo que tengas que decir. Se sentó en el borde de la cama, tomó un sorbo de cacao y luego me miró directamente a los ojos. Rick es un imbécil. Parpadeé. Si quieres el divorcio, divórciate de él, dijo con fiereza. Si te preocupa Lily, te ayudaré a pelear por la custodia. Y te ayudaré a criarla. Casi se me cae la taza. El rostro de Margaret estaba frío, serio. Créeme. Un hombre así, es como un tumor maligno. Lentamente te succionará la vida hasta que no quede nada. Dejó su taza y se dio la vuelta para irse. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto no tenía sentido. La parte cínica y traumatizada de mi cerebro comenzó a girar. ¿Es una trampa? ¿Están jugando al policía bueno y el policía malo? ¿Está tratando de que yo presente la demanda primero para que pierda ventaja en el acuerdo? ¿Están despejando el camino para la amante? No. No podía ser impulsiva. Mi crédito no estaba arreglado. No tenía trabajo. Di vueltas en la cama durante 1 hora. Finalmente, cuando Lily estaba profundamente dormida, no pude soportarlo más. Bajé las escaleras para buscar a Margaret. Necesitaba saber la verdad. Las luces de la sala estaban apagadas. Margaret estaba sentada en el sofá en la oscuridad, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Se estaba secando las lágrimas de la cara. ¿Esta dama de hierro estaba llorando? Agarré un pañuelo y me acerqué. Margaret, ¿estás bien? No es nada, dijo, tomando el pañuelo. Soltó un suspiro largo y agotado. Solo pensando en viejos tiempos. Margaret no era de las que compartían sus sentimientos. Mantenía su armadura ajustada. Me di la vuelta para darle espacio, pero ella habló. El mayor arrepentimiento de mi vida, susurró en la oscuridad, es no haber dejado a ese bastardo de Frank antes. Esa noche, bajo la fría luz de la luna, las piezas de su vida de clase media, digna, finalmente encajaron. Margaret y Frank habían sido novios en la universidad. Se casaron jóvenes, tuvieron a Rick de inmediato. Y casi de inmediato, ella se dio cuenta de que Frank era incapaz de ser un ser humano decente. Para el mundo exterior, era un agente inmobiliario encantador, así era como costeaban su estilo de vida. Pero, ¿en casa? Era un jugador y un borracho. La engañaba constantemente. Y peor aún, controlaba cada centavo, manteniendo a Margaret en un estado de parálisis financiera. Ella era miserable. Eran los años 80, el divorcio ocurría, pero Frank era un pilar de la comunidad, un diácono en la iglesia. Todos le decían que aguantara. Por Rick. Por la familia. No nos avergüences. Frank sabía que la tenía atrapada. Trataba su hogar como un hotel gratuito. Aparecía para jugar al papá divertido cuando le daba la gana, y desaparecía durante semanas cuando no. Finalmente, cuando Rick tenía 12 años, Margaret se hartó. Conoció a un hombre llamado Arthur. Arthur. Era un colega que conoció mientras trabajaba medio tiempo en la biblioteca pública. Era un hombre amable, introvertido,
del tipo que hablaba en tonos suaves y se movía con una gracia silenciosa. Cuando Margaret hablaba de Arthur, una luz aparecía en sus ojos, una que yo no había visto en mucho tiempo. Era diferente a Frank, me dijo, suavizando la voz. Realmente me escuchaba. Elogiaba mi pastel de manzana. Me ayudaba a cortar el césped sin que se lo pidiera. Me hacía sentir que no era solo un robot construido para las tareas domésticas. Me hacía sentir como una mujer que valía la pena amar. Margaret quería el divorcio. Estaba lista para comenzar una nueva vida con Arthur. Pero no anticipó la feroz oposición que enfrentaría, de su propio hijo. Frank le había lavado el cerebro eficazmente a Rick, de 12 años. Envenenó la mente del niño, diciéndole, tu madre es una mujer egoísta. Quiere abandonarnos. Quiere irse con otro hombre. Si ella se va, esta familia se destruye. Y si esta familia se destruye, no habrá dinero para tu escuela privada. Así que Rick tomó el lado de su padre. Mamá, ¿de verdad estás tan desesperada por un hombre? Las palabras salieron de la boca de Rick, de 12 años, pero el tono burlón era puro Frank. La miró directamente a los ojos y entregó el ultimátum que su padre había guionado para él. Si te atreves a divorciarte de papá, me mato. Lo juro. Y nunca, nunca te lo perdonaré. Margaret se quebró. Frank había convertido el odio de su hijo en un arma, encerrándola en el matrimonio con cadenas que ella no podía romper. Para calmar a un preadolescente rebelde que amenazaba con suicidarse, Margaret tuvo que cortar todo contacto con Arthur. Se prometió a sí misma, y a su hijo, que esperaría hasta que Rick fuera a la universidad antes de volver a mencionar el divorcio. Esa espera duró 6 años. Durante 6 años, ella y Arthur mantuvieron una amistad pura y distante. Nunca siquiera se tomaron de la mano. Finalmente, Rick recibió su carta de aceptación a una universidad de la Ivy League. Margaret sintió que su condena en prisión finalmente se había cumplido. Pero el destino no había terminado de jugar con ella. De repente, Frank tuvo un derrame cerebral masivo. Quedó paralizado. Su amante, mostrando sus verdaderos colores, lo tiró justo en la entrada del hospital e incluso amenazó con demandarlo por deudas impagas. Si Margaret se divorciaba de él ahora, la situación sería catastrófica. Entre las leyes estatales y los términos complejos del fideicomiso familiar, los activos de la familia serían liquidados para pagar los costos increíblemente caros de la atención a largo plazo de Frank. Significaba que Margaret perdería la casa. Significaba que la matrícula de la Ivy League de Rick se evaporaría. Rick intervino de nuevo, pero esta vez, fue puramente por el dinero. Mamá, esa es mi matrícula. Esa es mi futura herencia. ¿En serio vas a dejar que el hospital y el asilo se traguen todo lo que tenemos solo para que puedas estar con Arthur? Además, mira a papá. Está lisiado. ¿Cómo puedes abandonarlo ahora? Margaret estaba desesperada. Una licencia de matrimonio y la trampa de la deuda médica estadounidense habían conspirado para enjaularla de por vida. No se divorció. En cambio, para proteger los activos de su hijo, pasó sus días cuidando personalmente al hombre que había arruinado su vida. Es mi padre, después de todo. Le gritaba Rick con indignación santurrona. Claro, fue un patán antes, pero nos necesita ahora. ¿Somos monstruos? Poco después de eso, Arthur murió de un ataque al corazón repentino. Vivía solo. Para cuando lo encontraron, era demasiado tarde. El corazón de Margaret se hizo añicos. Se preguntó 1000 veces, si hubiera sido valiente, si hubiera estado allí con él, ¿podría haberlo salvado? Pero la vida no te da hubieras. En el funeral de Arthur, tuvo que pararse al fondo, fingiendo ser solo una ex-colega. Podía escuchar a la gente susurrando a sus espaldas, llamándola una mujer desagradecida que no conocía su lugar. Anna, Margaret me agarró la mano. Sus ojos estaban secos, pero brillaban con lágrimas no derramadas. Así que, divórciate. Te estoy ayudando esta vez porque estoy tratando de ayudar a la mujer que solía ser. Apretó mi mano con fuerza. No desperdicies tu vida en personas que no lo merecen. Algunos hombres son vampiros.
Usan tu amabilidad, convierten tu amor maternal en un arma y transforman el matrimonio en esclavitud. Está bien, sollocé, llorando por la vida perdida de Margaret y por la mía. Pero conseguir el divorcio no fue tan fácil como imaginé. Al principio, Rick pensó que yo estaba mintiendo. Asumió que estaba usando la amenaza del divorcio para forzarlo a venir a casa más a menudo, o tal vez para exprimirle más pensión alimenticia. Deja de hacer una escena, Anna, se burló. Pregúntale a cualquiera de las esposas en este vecindario. ¿Quién no tiene problemas en casa? ¿Realmente tenemos que ir a la corte y dejar que todos se rían de nosotros? Si no te da vergüenza, a mí sí. Pero cuando recibió la carta oficial de mi abogado y se dio cuenta de que hablaba en serio, explotó. ¿Por qué te volviste loca de repente? Gritó. Dime. ¿Hay alguien más? ¿Te enamoraste de algún niño bonito? Contraté a un investigador privado para probar que no tenía ninguna aventura. Una vez cerrada esa vía, cambió de táctica. Empezó a jugar la carta emocional, mezclada con terror financiero. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿No te importa Lily en absoluto? ¿Sabes lo miserables que son los niños de hogares monoparentales? Se burló. ¿Y tú? ¿Cómo sobrevivirás sin mí? ¿Vas a ser cajera? ¿Puedes darle a Lily este tipo de vida privilegiada con el salario mínimo? Lo ignoré. Me mantuve firme, no podía vivir así más tiempo. Quería salir. Al final, incluso Margaret entró al ring. Durante la negociación del acuerdo de separación, se sentó a la mesa y habló por mí. Rick la miró con una cara llena de incredulidad, la traición definitiva. Mamá, ¿estás demente? Soy tu propia carne y sangre. ¿Por qué estás ayudando a esta intrusa? ¿De qué te sirve mi divorcio? Es el dinero de nuestra familia lo que se está llevando. Margaret lo miró con frialdad, como si mirara a un extraño. Rick, es hora de que madures. Mírate ahora mismo. Eres idéntico a tu difunto padre. Se inclinó hacia adelante. Ustedes dos arruinaron mi vida entera. ¿Eso no fue suficiente? ¿Quieres arruinar la vida de Anna también? Se levantó, caminó alrededor de la mesa y se paró firmemente a mi lado. No volvió a mirar a Rick. Ustedes dos. Rick finalmente se dio cuenta. No había una relación de enemigo natural entre suegra y nuera aquí. Solo había dos mujeres, profundamente heridas por el patriarcado y hombres egoístas, formando una alianza. La bala que le había disparado a su madre décadas atrás para su propio beneficio finalmente había rebotado. Le dio justo entre los ojos. Mamá, entonces durante todos estos años, en realidad me has odiado. Rick se rompió. Su máscara de empresario de élite y exitoso se hizo añicos en el suelo. Empezó a llorar, tratando de usar su último recurso, el chantaje emocional, para recuperarme. Anna, me equivoqué. Por favor, perdóname esta vez. Podemos ir a terapia de pareja, ¿sí? Cambiaré. Dame una oportunidad. Por Lily. Tenemos que darle a la niña un hogar completo. Admito que, por una fracción de segundo, dudé. ¿Quién no se casa esperando un felices para siempre? Pero entonces miré a Margaret a mi lado. Pensé en el funeral solitario de Arthur. Pensé en las décadas de vida que ella había desperdiciado en esa casa opresiva. Me sequé las lágrimas del rabillo del ojo y miré a Rick. Rick, te di innumerables oportunidades. Pero ¿cómo me trataste? No quieres el divorcio porque me amas. Solo no quieres perder una niñera gratuita a tiempo completo. No quieres manchar tu imagen perfecta en la comunidad. Solo pensar en estar atada a un fanático del control como tú por el resto de mi vida, siento que no puedo respirar. Nos vamos a divorciar. El divorcio finalmente se concretó. O, más exactamente, Lily y yo fuimos purgadas de esa hermosa mansión suburbana. Era una tarde deslumbrantemente soleada, del tipo que hace que todo se vea más nítido y duro.
Rick había empacado mis pertenencias personales en bolsas de basura negras de alta resistencia y las había apilado en la entrada frente al garaje. Parecía que un vertedero había explotado en medio de los suburbios. Ya que insistes en divorciarte, ve a vivir esa vida independiente que tanto quieres, gritó Rick. Compré esta casa antes de casarnos. El fideicomiso está a mi nombre. No creas que puedes quedarte aquí de ocupante. Rick estaba parado en los escalones de la entrada, mirándome con la pura alegría de la venganza. Recuerda mis palabras, Anna. Cuando fracases allá afuera, cuando vuelvas arrastrándote para suplicarme que me vuelva a casar contigo, vas a tener que ponerte de rodillas. Yo estaba parada en el césped, sosteniendo a una Lily aterrorizada y llorosa. Rodeada de setos bien cuidados, la escena era grotesca. Rick, ¿cómo puedes ser tan cruel? Lily está mirando. Las cortinas de las ventanas de los vecinos se movieron. Algunas mujeres que paseaban a sus perros se detuvieron a susurrar. A Rick le encantaba la audiencia. Necesitaba recuperar su imagen en este drama de ser abandonado. Esta es mi casa. Bramó. Según el acuerdo de separación, estás invadiendo propiedad privada. Toma tu basura y lárgate. Tiró la última maleta al camino de entrada y cerró la pesada puerta de madera maciza con un golpe ensordecedor. Lily, que ya podía decir palabras simples, señaló la puerta cerrada, con la cara roja de llorar. Papá. Casa. La sostuve, dando vueltas en el camino de entrada, tratando de consolarla mientras estaba rodeada de mi vida dispersa. No tenía auto. Ninguna compañía de mudanzas vendría con tan poca antelación. Una ola de tristeza y humillación me invadió. Incliné la cabeza hacia atrás, luchando para evitar que las lágrimas cayeran frente a los vecinos. Sabía exactamente lo que Rick estaba haciendo. Quería aplastar mi autoestima. Quería cortarme las alas, dejarme probar la amargura de la pobreza, para que volviera llorando, lista para ser la esposa marioneta perfecta otra vez. Pero se equivocaba. A partir de este día, sin importar cuán dura se pusiera la vida, yo, Anna, nunca volvería a esa jaula dorada. Y además, no estaba sola. Esa tarde, el viejo auto de Margaret se detuvo allí. No dijo una palabra. Simplemente me ayudó en silencio a meter las bolsas de basura en el maletero y el asiento trasero, y luego abrochó a Lily en su silla de auto. No tengas miedo, dijo mientras encendía el motor, cubriendo mi mano helada con la suya. Tengo un lugar donde vivir. Y ese lugar es tu hogar ahora también. El lugar de Margaret era un condominio de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Era viejo, tal vez unos 80 metros cuadrados, pero le pertenecía completamente a ella. Se notaba que había redecorado específicamente para nosotras. La voluminosa mesa de centro de vidrio de la sala había desaparecido. En su lugar, el piso estaba cubierto de coloridas alfombras de goma eva. Cada esquina afilada de las mesas tenía un protector. Había un gráfico de la maniobra de Imlich pegado en la pared, e incluso los enchufes bajos tenían cubiertas de seguridad. Margaret sonrió, explicando, leí en un libro de crianza que los niños de esta edad apenas están aprendiendo a caminar y se meten en todo. Así que guardé todos los adornos frágiles. Se puso en cuclillas, aplaudiendo para llamar a Lily. Lily, ¿te gusta aquí? Lily todavía estaba sorbiendo mocos, pero cuando vio los colores brillantes en el piso, logró sacar una vocecita. Guta. Viendo a la abuela y a la nieta rodando sobre las alfombras, quise llorar. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero amor maternal de una mujer que no compartía sangre conmigo. Corrí al pequeño baño y abrí el grifo para enmascarar mis sollozos. Después de un rato, me compuse y salí. Margaret pensó que todavía estaba llorando por ese patán. Es el pasado, dijo suavemente. Tenemos que seguir adelante. Asentí, jurándome a mí misma que construiría una vida que valiera la pena vivir. Al día siguiente del divorcio, empecé a buscar trabajo. Pero la realidad me dio una bofetada fuerte. Solo tenía un título de colegio comunitario y había estado fuera del mercado laboral durante 5 años. Ese hueco, en mi currículum era una sentencia de muerte a los ojos de recursos humanos.
Envié docenas de solicitudes. La mayoría desapareció en un agujero negro. Las pocas entrevistas que conseguí terminaron en el momento en que mencioné que tenía una niña que cuidar. Desesperada por pagar las facturas, tomé un trabajo como cajera en una cadena de supermercados cerca del condominio. Salario mínimo. Sin seguro. De pie todo el día. Pero era flujo de efectivo. Mantenía el pánico a raya. Rick se enteró de alguna manera. Vino específicamente a comprar. ¿Esta es la vida que querías? Se paró en mi caja con un traje a medida, apoyándose en su carrito de compras con una sonrisa burlona. No me parece un gran avance profesional. Agarré sus artículos, escaneando códigos de barras mecánicamente, negándome a mirarlo. Serán $56.45. ¿Efectivo o tarjeta? ¿El dinero que ganas en un mes, siquiera cubre la guardería de Lily? Es menos de lo que solía gastar en una sola cena para ti. ¿Efectivo o tarjeta? Vine a decirte que me voy a volver a casar. Ella está embarazada. Es un niño. Así que incluso si quisiera suplicar por tu lugar de vuelta, está ocupado. Mi mano se apretó alrededor del escáner. Respiré hondo. Señor, si no va a pagar, por favor no bloquee a los clientes detrás de usted. Rick se rió, encantado. Deja de fingir, Anna. Apuesto a que te estás arrepintiendo de todo ahora mismo. Oye. Amigo. Ladró un tipo enorme con chaleco de construcción que estaba en la fila detrás de Rick. ¿Vas a comprar, o no? Si no, mueve el culo. Tengo que llegar a casa para el partido. Rick se dio la vuelta, listo para responder, pero cuando vio el tatuaje gigante de una calavera en el brazo del tipo, se tragó sus palabras al instante. Pasó su tarjeta apresuradamente y se escabulló. Después del trabajo, caminé a casa lentamente, cargando una bolsa de pan con descuento a punto de vencer. Mis venas varicosas palpitaban por estar de pie todo el día. Después de impuestos, había ganado tal vez $100. Los letreros de neón de la ciudad se desenfocaban en mi visión. Me sentía perdida e impotente. ¿Era esto? ¿Era esta mi vida ahora? En una ciudad con una inflación tan alta, ¿cómo iba a darle un futuro a Lily con este dinero? Por suerte, 2 meses después, tuve un respiro. A través de una agencia temporal, encontré un trabajo de asistente administrativa a tiempo completo. El viaje era largo, pero lo valoraba. Margaret me animaba, yo cubro la casa. Pero después de un mes, quería renunciar. El trabajo era un infierno. El jefe era un fanático del control que exigía que estuviera disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para manejar sus mandados personales. La política de la oficina era tóxica, con colegas apuñalándose por la espalda por números de ventas. ¿Y la peor parte? Después de pagar el tren y el almuerzo, mi salario neto era casi nada. Y para cuando llegaba a casa, Lily ya estaba dormida. No quería luchar en este pozo de lodo para siempre. En la cena, hurgué en mis espaguetis, tartamudeando, sin saber cómo decirlo. Recordé cuando era más joven y quise renunciar a un trabajo terrible en un restaurante. Mi padre de acogida me había gritado por teléfono: ¿Quién te crees que eres? ¿Una princesa? Deberías estar agradecida de tener un trabajo. No seas desagradecida. Si no trabajas, nadie te va a alimentar. Esa vergüenza, ese sentimiento de no merezco algo mejor, estaba tallada en mis huesos. Pero sorprendentemente, cuando le conté a Margaret, no me regañó. Si eres infeliz, renuncia. Un ambiente tóxico como ese arruinará tu salud. No te preocupes, añadió. Tengo mi pensión. Y tengo un poco del dinero del seguro que Arthur me dejó. No dejaremos que tú o Lily pasen hambre. Mastiqué mis fideos, luchando contra las lágrimas. Margaret estaba usando los ahorros de su vida para sostenernos. Pensé que estaría decepcionada de mí, pero era más tolerante que nadie que hubiera conocido. Después de un largo silencio, reuní el valor. Margaret,
después de renunciar, quiero ir a Austin. Por un mes más o menos. ¿Puedo pedirte qué? Margaret levantó la vista, con el tenedor suspendido en el aire. Miré a Lily, que jugaba con su comida en la silla alta. Me obligué a explicar. Tengo una amiga de la universidad en Austin llamada Sarah. Ella maneja un camión de comida, food truck, allá. Es increíblemente popular. Se especializa en sándwich de queso a la plancha gourmet y sopa de tomate. La fila da la vuelta a la cuadra todos los días. Quiere abrir una segunda sucursal y dijo que está dispuesta a enseñarme sus recetas principales y su modelo de negocio. Quiero aprenderlo, volver aquí y abrir un puesto temporal o un camión. Margaret, por favor créeme. Esta es una oportunidad. Aprenderé y volveré enseguida. ¿Solo un mes? El rostro de Margaret se oscureció. Esta vez, no respondió de inmediato. Dejó su tenedor, limpió su plato en silencio y caminó directamente a su habitación. Clic, la puerta se cerró. Lily no entendía lo que pasaba, pero sintió la tensión. Mamá. Mamá. Está bien, mamá está aquí. Forcé una sonrisa para Lily, pero por dentro me moría. ¿Qué esperaba? Margaret ya estaba exhausta cuidando a la bebé por mí. ¿Cómo podía hacer una petición tan escandalosa? ¿Dejarle la niña a mi ex-suegra y huir a otro estado? ¿Y si no volvía? Cualquiera pensaría que era una madre irresponsable. Había abusado de mi suerte. Besé la frente de Lily, la desesperación me invadía. Tal vez debería aceptar mi destino. Tal vez debería volver al supermercado y ser cajera para siempre. Más tarde esa noche, Margaret finalmente salió de su habitación. Llevaba su bata, su expresión era seria. ¿Estás segura de que este negocio puede hacer dinero? ¿No es algún esquema piramidal? Asentí frenéticamente, sacando mi teléfono para mostrarle las redes sociales de Sarah. Mira. Este es su Instagram. Decenas de miles de seguidores. Filas enormes. Ella realmente quiere ayudarme. Margaret miró la pantalla durante mucho tiempo. Suspiró. Está bien. Ve. ¿De verdad? No puedes trabajar en empleos precarios para siempre. No puedes ahorrar para la universidad de Lily de esa manera. Margaret me miró con severidad. Pero Anna, tienes que prometerme algo. Videollamadas todos los días. Y si te atreves a no volver, iré a Austin y te traeré de regreso yo misma. Gracias, Margaret. Lloré lágrimas de alegría, corriendo a abrazarla. Ay, basta, eres demasiado grande para estas cursilerías, refunfuñó, apartándome torpemente, pero las comisuras de su boca se curvaban hacia arriba. No hago esto por ti. Lo hago por Lily. Ella necesita una madre fuerte. Gracias. Nana, Lily se tambaleó hacia nosotras, imitándome, y abrazó la pierna de Margaret. Margaret se derritió al instante. Levantó a Lily. Ay, miren a mi pequeña dulzura. En ese pequeño apartamento, 3 mujeres sin conexión de sangre, pero unidas por la vida, rieron hasta llorar. El mes pasó volando. En el aeropuerto, justo antes de irme, Sarah me tomó el pelo. Te dije en la escuela que tenías cabeza para los negocios. Si hubieras gastado la mitad de la energía que gastaste en ese desgraciado en una carrera, ya serías millonaria. La abracé. Gracias, Sarah. Me diste una segunda vida. No hay de qué. Ve y lleva nuestra revolución del queso al norte. Sarah saludó. Buen viaje, socia. Subí al avión de regreso a Chicago. Mirando las nubes, supe que el botón de pausa en mi vida se había soltado. Estaba presionando el botón de avance rápido. Empecé pequeña. No tenía el capital para un camión de comida lujoso, así que lancé un puesto temporal simple. Monté una carpa modesta en mercados de agricultores locales y ferias de fin de semana, protegiéndome contra el viento. Nuestro menú era intencionalmente simple.
Usábamos el mejor pan de masa madre que podíamos encontrar, lo rellenábamos con una mezcla especial de 3 quesos y lo asábamos en una plancha de hierro caliente hasta que estuviera dorado y crujiente. Cuando lo mordías, el queso se estiraba en esos hilos largos y deliciosos. Lo acompañábamos con una pequeña taza de sopa de tomate rica, infusionada con albahaca. Era la comida reconfortante definitiva. Para la gente que corría por esta ciudad fría y ventosa, esa calidez tenía una atracción fatal. Gracias a la receta de la salsa secreta que Sara me había enseñado en Austin, se empezó a correr la voz. La gente empezó a susurrar que la madre soltera con el bebé hacía el mejor sándwich de queso de la ciudad, y si no llegabas temprano, te lo perdías. El negocio iba tan bien que incluso Margaret tenía que venir a ayudar los fines de semana, encargándose de la caja y empacando pedidos. Eventualmente, incluso contraté a un estudiante universitario a tiempo parcial, pero aún así no podíamos seguir el ritmo de la demanda. Nuestros ingresos diarios subían constantemente, $200 o $300, luego 500 o 600, luego rompimos la barrera de los 1000. Recuerdo un viernes por la noche particularmente helado donde vendimos $3000 en sándwiches en una sola noche. Más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento, Margaret y yo nos sentamos en las alfombras de goma Eva, contando una pila de efectivo, riéndonos como dos idiotas. Fue entonces cuando tuve la idea de abrir una tienda física. Margaret fue increíblemente solidaria. No dudó. Sacó un cheque, dinero que había estado ahorrando para su propio cuidado en el asilo, y me lo entregó. Considera esto mi inversión, Ángel, dijo. No intenté rechazarlo. Lo acepté con la gravedad que merecía. Margaret, dije, esto te convierte en accionista. Eres mi cofundadora. Margaret sonrió radiante, pareciendo 10 años más joven. ¡Ay, Dios! No pensé que a mi edad llegaría a ser jefa. Abrimos cerca del distrito universitario. Lo llamamos MICS Melt, el fundido de Margaret y Anna. En ese momento, me despojé de la identidad de Anna, la madre soltera en apuros. Ahora era Anna, la dueña de negocio. 2 años después, el negocio había crecido lo suficiente como para comprar una casa adosada en los suburbios con un patio de verdad. Todavía éramos solo nosotras 3, Margaret, Lily y yo, viviendo juntas. Lily empezó en un jardín de infantes Montessori. Margaret tenía más tiempo libre, pero no podía quedarse quieta. Le encantaba venir a la tienda, aunque fuera solo para sentarse detrás del mostrador y charlar con los clientes habituales. Los chicos de la universidad empezaron a llamarla cariñosamente Mamá M. La primera vez que lo escuchó, se sonrojó. No me llamen así. No tengo tantos hijos. Pero un chico con rastas le sonrió y dijo, tu sopa sabe a hogar. Eres nuestra mamá sustituta. Margaret bajó la cabeza y fingió limpiar una mesa, pero vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. El respeto y el amor que nunca había recibido de su hijo biológico, lo había encontrado en un grupo de extraños. Cuando cortamos la cinta en nuestra tercera ubicación, un bistró propiamente dicho en el centro de la ciudad, apareció el BMW de Rick. Anna, dijo, entrando en mi oficina. Volvamos a casarnos. Sé que has estado soltera todos estos años porque estás esperando a que yo vuelva. Intentó tomarme la mano, pero sus ojos no estaban llenos de amor, parpadeaban con cálculo. Retiré mi mano y solté una risa fría. Ahórratelo, Rick. No recuerdo ser masoquista. No seas tan desalmada, dijo. Si asientes con la cabeza, llamaré a mis abogados y revocaré nuestro antiguo acuerdo prenupcial. Podemos firmar uno nuevo. El grosor de su piel era realmente impresionante. No me contuve. ¿No acabas de comprarle un anillo de diamantes a tu amor verdadero? Escuché que ese hijo que tanto atesoras acaba de empezar el jardín de infantes. ¿Estás dispuesto a abandonar a tu esposa y a tu hijo? ¿Qué hay que abandonar? Se burló. Mi matrimonio actual es sofocante. Esa mujer solo sabe gastar dinero. Si no te gusta el niño, ella puede quedárselo. Solo te quiero a ti y a Lily. Podemos estar juntos. Incluso podemos tener otro. No me quería a mí.
Quería la valoración del grupo de restaurantes MIC. Sus finanzas eran un desastre y necesitaba un nuevo huésped para parasitar. Señalé la puerta. Lárgate de mi oficina. No seas desagradecida. Espetó. Lily es una niña. Tarde o temprano se casará y cambiará su apellido. Tienes este enorme negocio, ¿vas a dejar que se vaya a un extraño? Estoy pensando en los activos de la familia. Pensaba que su lógica patriarcal obsoleta todavía funcionaría conmigo. Claramente no se daba cuenta de que yo nunca olvidaría las cosas repugnantes que había hecho. Cuando fui por primera vez a Austin para aprender el negocio, Rick me había bombardeado con llamadas telefónicas. ¿Le dejaste la niña a mi madre y huiste? Había gritado. ¿Qué clase de madre irresponsable eres? Los servicios sociales deberían arrestarte. No creas que no lo sé. Fuiste a Texas a buscar a algún hombre salvaje, ¿verdad? Te advierto, si no vuelves ahora mismo, pediré a la corte que te quite la custodia. Ese era el hombre que yo había amado. Durante la escalada más difícil de mi vida, no movió un dedo para ayudar, intentó arrastrarme de vuelta al lodo. Más tarde, cuando manejaba el puesto temporal, había venido con su nuevo hijo, Rick Jr., para presumir. El niño estaba vestido con ropa de diseñador, malcriado hasta la médula. ¿Ves esto? Se había jactado Rick. Este es mi chico. Por esto necesitamos pasar el apellido Miller. Es mucho mejor que tú, se burló de mí. Trabajaste tan duro solo para tener una hija. Una vez que se case, ¿quién recordará siquiera quién eres? Honestamente, es bueno que nos divorciáramos. De lo contrario, nadie heredaría mis genes superiores. Sus palabras dolían, no porque yo quisiera un hijo, sino porque mi corazón se rompía por Lily. Lily era inteligente, sensible y sensata. Sin embargo, puramente por su género, su padre biológico la veía como una ciudadana de segunda clase. Su amor era un acto condicional de caridad. Una vez que tuvo a su hijo, dejó de pagar la manutención que ya debía, y ni siquiera se molestó en enviar una tarjeta de Navidad. Pero de vuelta en el bistró, Margaret no lo dejó terminar. Cargó hacia adelante y, frente a todos nuestros clientes, le tiró un vaso de agua helada sobre los costosos zapatos de cuero italiano de Rick. ¿Tienes un hijo y de repente te crees de la realeza? Gritó. Yo te parí, y no veo que seas ningún tipo de éxito. Aparte de continuar los genes terribles de tu padre, ¿qué has hecho realmente? Cuando Frank quedó paralizado, no cambiaste ni un solo pañal. Solo movías la boca. ¿Y ahora finges ser un buen padre? Ya que tu precioso hijo es tan valioso, vete a vivir con él. Y cuando él desconecte tu tanque de oxígeno en el asilo, no vengas a buscar a nuestra Lily. Rick se puso rojo, luego blanco. Entre los abucheos de los clientes, se escabulló. Margaret me palmeó la espalda, mirando la puerta con desdén. ¿Qué mierda de legado familiar? Habla como si tuviera un trono que heredar. Además, dijo, nuestra Lily está bien. Ella construirá su propio imperio. No necesita heredar el apellido de ningún hombre. Honestamente, a veces me preguntaba si Margaret era la madre de Rick o la mía. Pero no importaba. Margaret, Lily y yo habíamos formado una familia. No tenía ningún hombre adulto, pero era sólida como una roca. El cielo no se cayó porque ese pilar podrido desapareció, al contrario, el cielo se hizo más amplio. Esperaba que esos días duraran para siempre, pero la vida siempre lanza una piedra cuando el agua está tranquila. Cuando Lily tenía 10 años, Margaret fue a un chequeo de rutina y encontraron una condición cardíaca grave. Necesitaba una cirugía de alto riesgo. Cuando el médico sacudió la cabeza sobre los escáneres, me temblaron las rodillas. Dejé todo. Encontré al mejor especialista cardiovascular en Chicago y puse a Margaret en una suite VIP en un hospital de primera. La paciente de la cama de al lado dijo, ¿es tu hija? Es tan filial. Los jóvenes no suelen ser tan atentos. Margaret sonrió débilmente y me tomó la mano. Sí. Es mi mejor hija. 2 días antes de la cirugía, Margaret me envió fuera de la habitación.
Llamó a un abogado. Estaba haciendo su testamento. Todos mis ahorros, mis acciones y ese viejo condominio, ponlo todo en un fideicomiso, me dijo. La beneficiaria es Lily. Tú eres la fiduciaria hasta que ella cumpla 25 años. Yo estaba en shock. Margaret, no necesitas hacer esto. Se quitó las gafas de lectura. Parí a Rick. Pagué su escuela privada. Pagué el enganche de su primera casa. Cuidé a su padre bastardo hasta que murió. Como madre, he pagado mis cuotas. No le debo nada. Pero ¿cómo me trató él? He estado en este hospital por días. ¿Ha venido? Envió un mensaje de texto preguntando, ¿es grave? Anna, dijo, tenerlas a ti y a Lily me hizo sentir como un ser humano de nuevo. Te veo como a mi propia hija. Le dejo esto a Lily para que tenga una red de seguridad. Para que nunca tenga que agachar la cabeza ante un hombre por dinero. Lily se lanzó sobre la cama, llorando hasta tener los ojos hinchados. Nana, no quiero dinero. Solo quiero que te mejores. Todavía no me has enseñado a hacer pastel de manzana. Margaret acarició el cabello de Lily con su mano llena de esparadrapos y vías intravenosas. Lily, escucha a tu madre. Eres la mejor chica. Incluso si Nana se va al cielo, me convertiré en una estrella y te cuidaré. No. No quiero una estrella. Quiero a Nana. Sollozó Lily, boqueando por aire. Margaret empezó a llorar también. Yo tampoco quiero dejarlas. Aún no he visto a nuestra pequeña Lily usar su toga de doctorado. Después de un momento, se compuso. Me miró con una determinación aterradora. Hay una cosa más, Anna. Tienes que prometerme. Quiero que seas la ejecutora de mi testamento. No quiero a Rick involucrado en mi funeral. Y más importante, no quiero ser enterrada con Frank. Sé que muerto es muerto. Pero la idea de que mi lápida diga, amada esposa de Frank Miller, yaciendo en un hoyo junto a ese hombre podrido, me enferma. Quiero ser cremada. Esparce mis cenizas junto al lago Michigan, en ese lugar donde hicimos nuestro primer picnic. Quiero libertad. Quiero decirle al mundo que aunque la ley y la moral me secuestraron en vida, en la muerte, no le pertenezco a ese hombre. Esta vez, voy a volver a ser Margaret Dawson. Estaba tan agitada que el monitor cardíaco empezó a pitar. Apretó mi mano, suplicando. Asentí a través de mis lágrimas. Mamá, no te preocupes. Haré exactamente lo que dices. Nadie te encerrará en esa tumba. Hace años, ella me sacó del lodo de un matrimonio desesperado. Ahora, era mi turno de proteger su dignidad. Margaret se relajó, viendo al abogado escribir la cláusula. Se recostó, luciendo más ligera de lo que había estado en años. Finalmente había reclamado la narrativa de su propia vida. Fuera del quirófano, Lily se acurrucó en una silla, agarrando mi camisa. Mamá, Nana va a estar bien, ¿verdad? ¿Volveré a comer su sándwich de queso alguna vez? Practicaré piano. No contestaré mal. Dios me escuchará, ¿verdad? La abracé fuerte. Ella es una luchadora. No nos dejará. Pero mis manos temblaban. El médico me había dicho que la tasa de éxito era solo del 50%. Recé en silencio, Dios, si existes, no te lleves a mi madre. Sufrió la mitad de su vida. Sus días buenos acaban de empezar. Horas después, la luz se apagó. Rick apareció tarde. Cuando escuchó que la cirugía fue muy exitosa, un destello de decepción cruzó su rostro. Sabía que estaba esperando esa herencia para tapar sus agujeros de deuda. Rick se había convertido en un hombre de mediana edad, hinchado y grasiento. Su negocio fracasó. Su joven esposa lo dejó, llevándose al hijo. No tenía nada más que deudas y malos hábitos. Margaret, mientras tanto, tenía una pensión gorda y acciones en nuestro grupo. Lo miré con puro asco. Margaret tenía razón. Algunos hombres son solo parásitos.
Afortunadamente, habíamos cortado el suministro de sangre. El futuro se veía brillante. El tiempo voló. Cuando Lily tenía 15 años, ganó la Olimpiada de Ciencias de Illinois y salió en las noticias locales. Margaret grabó la entrevista y se la mostró a todos. ¿Ven eso? Esa es mi nieta. ¿Quién dice que las chicas son peores que los chicos? Es 10.000 veces mejor que ese nieto que solo juega videojuegos. Cuando Lily tenía 18 años, recibió su carta de aceptación a Harvard. Le entregó el sobre a Margaret para que lo abriera. Margaret lloró sobre el sello rojo. Finalmente puedo mirar a mis ancestros a la cara. Sabía que produciríamos una gran persona. Cuando Lily tenía 22, obtuvo una beca completa para una maestría en el Reino Unido. Margaret infló el pecho. Estamos produciendo una mujer académica. Rick se coló en una fiesta familiar para quejarse amargamente. ¿Por qué las chicas estudian tanto? Será una nerd. Nadie se casará con ella. ¿Debería volver y ayudarme a manejar mi negocio? Margaret golpeó el cuchillo de trinchar contra la mesa. Cállate. Lily puede estudiar todo el tiempo que quiera. Incluso si nunca se casa, Anne y yo podemos mantenerla. Tú no tienes voz aquí. Cuando Lily tenía 28, regresó para convertirse en profesora de Derecho en una universidad de primera. Nos llevó a ver su oficina. La luz del sol entraba a raudales sobre su escritorio de roble. En el centro, había un marco de plata. Margaret lo levantó, sus manos arrugadas temblaban. Este fue el día de la graduación, ¿verdad? La foto nos mostraba a las 3 en un césped soleado. Margaret con el cabello blanco pero llena de espíritu. Lily con su toga de graduación. Y yo, sonriendo con patas de gallo alrededor de mis ojos. 3 mujeres solteras, de diferentes edades, apoyándose unas en otras, sonriendo brillantemente. Los ojos tradicionales podrían encontrar nuestra estructura extraña. Pero no había ninguna duda en mi mente. Esta era la familia perfecta.